Pablo Arastizábal, amigos míos, amigas mías. El creador de creadores, ¿se acuerdan de creadores? Sí. Un genio, un ídolo mundial. ¿Sí? Sábado por Telefe, mañana. Exactamente, premiado por un montón de revistas, como el número 1 en cuanto a lo que sería contenidos creativos de educación. ¿Ok? ¿Está Pablito ahí? Sí, Gonzalito, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, amigo mío? ¿Cómo le va? Vos sabés que con Pablo tengo una historia divina. Con Pablo, que es un genio a nivel mundial. ¿Aprendiste con Pablo? No, di una charla con Pablo, aunque usted no lo crea. ¿Vos con Pablo? Que Pablo, no, Pablo dio una charla por un lado y yo di una charla por el otro ante el mismo... De otra cosa. Ante el mismo público. Ah, ok. Así que he compartido, o sea, tengo el honor de haber compartido con Pablo alguna charla. Bueno, ¿cómo estás, Pablito? Tuvimos esa charla y en San Petersburgo, ¿te acordás? Y también en San Petersburgo. Tenés razón. Qué lindo. ¿Cómo pasa el tiempo, amigo? Bueno, a ver, vamos a hablar sobre la educación en tiempo de cuarentena, mitos y verdades sobre la enseñanza en línea. ¿Qué es lo que podés decir? ¿Qué resumen podés hacer según lo que has visto? Porque me parece que es un momento para aprovechar justamente este método de educación, ¿no? El negro lo putea todos los días porque tiene su hija de 6 años que... Porque te hacen sacarle fotos, subirla a una plataforma, después a otra. Tenemos como 5 plataformas donde sacás fotos, tenés que ir a comprar un mapa a la librería, llenarlo, sacarle una foto y subirlo. Y las librerías estaban cerradas durante 15 días y no tenía dónde carajo conseguir un mapa. ¿Qué resumen puedes hacer de esta cuestión, Pablito? Yo creo que vamos a tomar al ejemplo del negro porque es importante, ¿no, negro? ¿Cómo se llama tu hija? Emma. ¿Tu nombre? Emma. Emma va a vivir en un mundo esencialmente digital, negro, esencialmente digital, o sea, donde todo va a estar pasado por la transversalidad digital. De hecho, inimaginable de lo que nosotros vivíamos hace 20 años atrás, ¿no? Y de 20 años después de hoy, ¿no? Va a ser un futuro muy distinto y puramente digital. Entonces, no hay manera que Emma esté preparada si no se prepara con una educación dual, mixta, una educación híbrida, donde gran parte de cómo aprende sea a través de lo digital. Emma tiene que entender que el celular, que la computadora le sirve para aprender a aprender. Eso es un hábito, Pablo, muy importante para Emma. Sí. Es importante lo que decís. A ver, pregunto, ¿no está desaprovechado el sistema digital en cuanto al contenido específico que se desarrolla en esa plataforma, en ese sistema? ¿No estamos atrasados un poquito en cuanto a lo que le metemos a ese panorama? El conocimiento, Gonzalito, se co-construye, ¿no? El conocimiento, en la web hay información, no hay conocimiento. Sí. O sea, el conocimiento requiere de varias cosas, como lo que se denomina la transposición didáctica, hacer algo difícil y poder explicarlo en fácil, lograr que el chico preste atención, generar problemas. O sea, el proceso de aprendizaje es un proceso complejo, ¿sí? Lo que significa que vos tengas excelentes contenidos en Discovery Channel no significa que los chicos aprendan, eso no es la escuela. Okay. La escuela es una conversación curricular y lo que pasa es que la escuela, tal como la concebimos nosotros, era un emergente de la era industrial, o sea, vos para vivir en la era industrial requerías de algunas habilidades muy básicas, fundamentalmente, si nos ponemos habilidades cognitivas básicas tipo leer, operaciones básicas matemáticas, memoria, era una pedagogía de la repetición, por decirlo de alguna manera. Sí. Las habilidades para la era del conocimiento, que como hubo una era industrial en la cual nos criamos nosotros, antes hubo una era agrícola, incluso conviven. Ahora en la era digital no alcanza con esas habilidades, vos tenés que tener habilidades cognitivas superiores, que son pensamiento crítico, o sea, comprender, más que entender o repetir, comprender de lo que estoy hablando. O sea, si a mí me das fake news y yo no me doy cuenta que es una fake news, y me hackeas mi cerebro, yo no estoy comprendiendo lo que está sucediendo. Exactamente, por eso pregunto y digo, ¿no está atrasada la currícula exactamente a partir de lo que vos decís con respecto al avance de este conocimiento digital? Es que es buena pregunta la que decís. O sea, el punto es que yo voy más allá que la currícula. ¿Qué quiero decir? Para mí la currícula da lo mismo.
Sí, puede cambiar un poco más para acá, un poco más para allá, pero no, para mí el problema no es lo adquirido, que es la currícula, sino el proceso de adquisición, cómo aprendo lo que aprendo. Claro, Pablo está loco y quiere que la gente quiere crear sentido más que educar. Claro, es medio imposible. Acabas de decir algo fuertísimo. ¿Por qué? Porque la palabra que utilizaron, déjame que aproveche porque utilizaste una palabra, el gran problema que está habiendo, viste, es que cuando te dicen me da paja, ¿qué querés ser? No tengo propósito, no tengo sentido. Entonces, está habiendo una falta de sentido que se expresa de diferentes maneras o abandonan la secundaria. El 50% de los chicos abandonan la secundaria. No le ven sentido al juego, ¿entendés? O sea, entonces se abandonan. No le ven un propósito. Ahora, cuando a mí me preguntan el tema del sentido, es cómo la única manera de aprender a dar sentido es dándole sentido a lo que aprendemos. Y ese sentido también no habría que dárselo a aquellos que hacen que los chicos aprendan, a los profesores, por ejemplo. No deberíamos cambiar el quién o el cómo ese quién instruye o hace que los pibes puedan tener justamente un futuro, un pensar en algo más allá para que no exista la paja. Sí, a ver, el maestro, a mi gusto, son los héroes de esta historia, te quiero decir, o sea, aunque obviamente, viste, si, ay no, pero yo tengo un maestro, no, pero en genérico, sí, en general, para mí, para poner los cimientos, la escuela es la institución más importante que tiene la nación, ¿sí? Ahora, una escuela actualizada, remozada, renovada y hasta inclusive probablemente hasta disruptiva de la escuela anterior. Pero la escuela es la esencia del futuro de la nación. Y los maestros también en una lógica renovada como facilitadores, como estos que generen el hábito de aprender a aprender. O sea, lo que necesitamos que Emma es el celular como una herramienta para poder crecer, para poder desarrollar su potencial de ser, y no como una herramienta de entretenimiento, que no la termine evolucionando, ¿entendés? Claro. Que termine ella y sea una creadora, una transformadora de su vida y de la que lo rodea. Ahora, Pablo, hablando un poco de lo que dice, hablando un poco de lo que le decía Gonzalito, hoy en día que están las clases digitales por Zoom, lo que sucede, o al menos lo que yo siento que sucede, es que simplemente se traspasó del aula al Zoom. No está, no está en conjunción la parte digital, más allá de que sea digital, con la parte visual. Es simplemente una maestra dando una clase en un Zoom. Claro. Bueno, en eso, obviamente, vos pensás que la escuela es una abuela grande, ¿no? Tiene entre 130, 150, la escuela pública, como la conocemos nosotros. Es muy buena la frase, muy buena. Muy buena. Sí. No es que, yo digo, no vino con Moisés, ¿viste? No es que dijeron, vino Moisés y trajo la escuela, sino que es inalterable, ¿viste? No. La escuela y tiene que ir evolucionando. Vuelvo a decir, la escuela es un emergente de la era industrial. Uh-huh. No es que, y fíjate que a vos que nos dicen que con más educación le va a ir mejor al país, y es con la matriz de generación de riqueza. Dime qué matriz de generación de riqueza tienes y te diré qué educación exige la sociedad. O sea, si tu matriz de generación de riqueza no tiene valor, no exigís valor a la escuela. Totalmente. Por eso la gente dice, ¿y la escuela cómo está? Bien. Claro, porque no necesitas habilidades, necesitas super habilidades para poder desplegarte, porque la matriz de generación de riqueza es de poco valor agregado. Yo creo, Pablo, y te quiero preguntar a ver cómo hacemos para que suceda esto, ¿no? Que el cambio, el quiebre, debería estar o tendría que estar cuando a los pibes les den ganas de verdad de ir al colegio, o estén incentivados para ir al colegio. ¿Cómo se hace para que un pibe le den ganas de ir al colegio? Eso es, mirá, yo le llamo revitalizar el aula, ¿no? O sea, celebrar el conocimiento. Nosotros cuando nos preguntamos en esencia, fíjate que cuando miras a un bebé, todos los órganos vienen con manual de instrucciones. Sí. El corazón, los pulmones, todos vienen con manual de instrucciones, ¿no? Sí. Hay uno que viene sin manual de instrucciones. ¿Cuál es? El cerebro. Sí. Entonces, cuando nos preguntamos a qué viene el cerebro, y cuando nos preguntan, bueno, algunos te dicen para tomar decisiones, a pensar, bueno, todo. Pero realmente lo que viene al cerebro es aprender. Si vos mirás a un bebé,
aprende, crece. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Mira los colores. Tiene que dar signo y significado a todo para poder construir, ¿sí?, un pensamiento y tomar una mejor decisión. Ahora, ¿cómo hicimos o qué hicimos para que en un momento, aquello que nos hace humanos, lo que vos estás diciendo, ¿no? Dejamos de tener ese amor por seguir aprendiendo. Claro, ese incentivo. ¿Por qué a mí me dan ganas? Perdóname, ¿por qué a mí me dan ganas de ir a jugar al fútbol, de ir a jugar al tenis, de venir a la radio y no me dan ganas de ir al colegio? ¿Entendés? No, esa cosa de que te guste. A jugar a la radio, no solo, porque de hecho cuando hablamos de San Petersburgo, hablábamos de te dan ganas de aprender más. Claro. No es que solo tenés ganas de venir a la radio, tenés ganas de venir a la radio, aprender cosas nuevas, aprender a hacerla mejor, hacerla distinta, a ver cómo la hacen mejor. O sea, hay mucho que aprender. Querés ir a jugar al fútbol, también querés aprender una táctica nueva, siempre querés seguir aprendiendo. Entonces, la escuela tiene que conversar, ¿sí?, y volver a vitalizarse esa aula, a volver a generar una vitalización áulica. Y para eso hay que darle significado a lo que aprendo, y para eso tengo que construir el conocimiento. Cuando yo hice los creadores, lo que yo les quería decir es que la escuela tal como la vemos hoy, lo que está generando son protagonistas o víctimas o protagonistas del parecer. Parezco inteligente, pero yo cuando no hago nada en la escuela, termino diciendo no sé hacer nada. Vos le preguntás al chico cuando termina la secundaria, ¿qué sabes hacer? Nada. 12 años en la escuela, ¿y qué sabes hacer? No, nada. Saber hacer, nada. Claro. Entonces, eso, vos estás matando la emoción, ¿sí? El motor de la acción es la emoción, no la motivación. No hay que motivar a los chicos, hay que emocionar a los chicos. Exacto. A que ellos, como nos emocionamos nosotros cuando vamos a jugar al fútbol o vamos a jugar a la radio, vamos a la radio. Pablo, ¿qué tal? El Gato te saluda. Una consulta, ¿es solamente la forma en que los chicos aprenden o también habría que renovar la currícula, reordenar las materias, alguna que entre, otra que salga? Mirá, vos sabés que le doy vuelta, Gato, a ese tema de la currícula, y para mí, si vos me preguntás cada una de todas, me parecen todas espectaculares. Y matemática, obviamente, literatura, lengua, me parece súper importante. Si no tenemos lenguaje, no hay nada. Si no hay vocabulario, no hay nada, chicos, nada. Porque esto que está pasando entre nosotros es porque hay la capacidad de comprensión y de tener una conversación. Imagínense que si yo te digo una palabra que vos no la entendés, ya quedamos fuera de la conversación, o sea, no continúa la relación humana sin vocabulario. Entonces, pero si me preguntás filosofía, me encanta, y me parece, y biología, y física, química, todas me parecen espectaculares. O sea, que lo curricular, yo llegué a la conclusión que el problema para mí no es lo curricular. Todas esas materias son divinas y están bien contadas, y están bien explicadas, y tienen un storytelling, si vos podés construir, conversar, comprender, significar, todo eso. Si vos podés hacer todo eso, y entonces, ¿por qué hice los creadores? Porque yo digo, la escuela como la tenemos hoy, ¿sí?, hay mucho protagonista del parecer, en vez del hacer y del crear. Y lo que nos constituye son las creaciones. Entonces, yendo a cómo logramos que una escuela que tenga esa pasión, es creando. O sea, si yo voy por cada uno de los temas que aprendo, construyo una creación, hago un aprendizaje basado en proyecto, y el proyecto es una creación que vuelve a mi casa, que yo la miro. Es esto, mamá, lo que yo creé con lo que aprendí. ¿Sí? Sí, pero entonces, Pablo, perdón, pasa, a ver, te digo una cosa. Sí. Que lo que le estás terminando dando al chico es la capacidad de transformar, es la capacidad de crear. Yo puedo crear la radio, lo que están haciendo ustedes en este momento es una creación, o crear una familia. Sí, y pasa, me parece, a ver, para que entendamos la forma, básicamente, ¿no? De cómo ese pibe se va a la casa diciendo, mamá, te hago una competencia, a ver quién saca más rápido esta cuenta, por ejemplo, en matemática. O te hago una competencia a ver quién sabe más sobre San Martín. O te hago una competencia a ver cómo puedes, quién adivina más rápido cuál es el triángulo equilátero. Pone él, qué sé yo, digo. Esto es como, por ejemplo, un chiste mal contado o un chiste bien contado. El contenido es el mismo, pero por ahí te puedes divertir mucho más con alguien que lo cuenta bien o con alguien que lo cuenta mal. Puede ser un chiste de mierda, un chiste muy boludo, un chiste excelente, sensacional con un buen cuentista. Pasa un poco por esta forma de cómo hacer para que ese pibe, esa currícula que vos decís es espectacular, le llegue más, se internalice más en ese receptor.
Hay varias tendencias que hablan de ese tema. De hecho, yo con las creaciones que hago, como Aula 365, Educatina y ahora Aprender en Casa, que hice para todas las familias, vos, Negro, si entras a Aprender en Casa gratuitamente, tenés todos los temas de la escuela de tu hija con dibujitos animados bajo una lógica de lo que se denomina edutainment. Sí, lo vimos en casa. Sí, yo no creo tanto que o sea, me voy más, mira, aprender exige rigor, Gonzalito, no se aprende, o sea, aprender la radio, como aprendiste, tuviste que poner el culo ahí y sentarte, y no es, aprender todo lo que sea. Y me siguen cagando a pedo todo el tiempo. Pablo, una pregunta última en mi caso. ¿Qué pensás vos acerca de las calificaciones cuando tenemos diferencias entre un pibe que sacó un 10 y uno que sacó un 7, o uno que sacó un 7 y uno que sacó un 6? ¿Qué pienso de las calificaciones? Yo pienso que los sistemas de evaluación definen la educación. Si nosotros evaluamos lo adquirido, y todos ponemos foco en a ver cómo repetís lo adquirido. Si lo repetís súper bien, te sacás un 10. Ahora, a mi visión, en el futuro, lo que se va a evaluar no es solamente lo adquirido, sino el proceso de adquisición. ¿Cuánta participación tuvo en esto el estudiante? ¿Cómo fue su actitud? ¿Cómo fueron sus emociones? ¿Tuvo empatía con los compañeros? ¿Trabajó en equipo? ¿Tuvo resiliencia? ¿Tuvo perseverancia? ¿Investigó? ¿Exploró? Bueno, ese chico tiene un 10. Ok, sí, hay que estar también muy encima. Pablito, seguiríamos hablando una hora y media, toda la tarde, una hora y media, a mí me encanta, pero bueno, te vamos a convocar un día para que cuando termine el programa podamos seguir charlando, nos tomamos una birra, aunque sea con distancia social acá en la puerta de la radio. Como resumen, ¿viste? Estaría buenísimo decir que cada 2x3, haciendo una cuenta matemática, te encontrás con un genio que te va a explicar cosas como esta. Pablito, te mando un abrazo enorme. Cuídense, chicos, gracias, y usen Aprender en Casa.